Y tengo el gran placer de presentarles la predicadora de esta tarde. Es siempre peligroso decirle al pastor, escuché una prédica súper chévere. Porque en muchos casos el pastor te dice, entonces predícala. Así fue, ¿verdad? Me quería hacer escucharme a mí y dije, no, hazlo tú. Y yo creo que Dios nos va a bendecir mucho. Amén. Todo tuyo, Mari. Bueno, como acaba de decir el pastor, escuché una prédica muy, muy buena. Hace unas 2 semanas, creo, que predicó mi cuñado allá en Alemania. Incluso le escribí, qué buena tu prédica. No me respondió, pero con él eso es normal. Es bien raro que te responda un mensaje. Pero la verdad que este mensaje lo escuché y es un versículo, o mejor dicho, es un pasaje de la Biblia que todos lo conocemos y lo escuchamos muchísimas veces, pero nunca había escuchado como que predicaran de esa forma sobre ese versículo y quiero compartirlo con ustedes porque la verdad a mí me ha tocado muchísimo. Y es sobre 1 Corintios 13. A ver, ¿qué se nos viene? El amor se nos viene, ¿sí o no? Pero te puedo asegurar que si tomamos en serio este pasaje, va a transformar nuestras vidas. Va a desafiarnos, pero también nos va a transformar. Y ahora le voy a pedir a Katy que me ponga el primer versículo. Y hoy día vamos a saltar un poquito en las versiones porque no hay ni una versión que tiene como el texto original, así que estamos saltando hoy día un poquito de versiones. Entonces, para vamos a ir todavía al capítulo 12 y acá el título, si ven, es El amor y dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y ahora sí, vamos a 1 Corintios 13, ahora a la nueva traducción viviente, y es la mayor es el amor. Vamos a leerlo juntos. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía, entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, ya no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificaría mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Y vamos a ver un poquito el contexto. Sabemos que este pasaje está en la carta a los Corintios y está dirigida a la iglesia de Corintio que fundó Pablo. Era una ciudad que fue un centro de comercio, tenía 2 puertos, una ciudad bastante joven, una ciudad bastante exitosa y era comercialmente también muy, muy exitosa. Pero también era una ciudad que los estándares morales no valían mucho y había un templo que estaba dedicado a la diosa Afrodita que contaba con 1000 prostitutas del templo. Y a esa ciudad se metió Pablo y fundó una iglesia ahí con muchos hombres y mujeres que llegaron a conocer a Dios y a Jesús. Y era una iglesia viva. Comenzaron a ver milagros, comenzaron a ver cómo el Espíritu Santo se comenzó a mover entre ellos. Pero después de un tiempo, la iglesia comenzó a meterse en problemas. Comenzó a jugar un rol muy grande las divisiones que tenían unos con otros, los desacuerdos que tenían, las diferencias personales, y donde ya no era muy claro qué significaba vivir con Dios. Y a esta situación, Pablo escribe esta carta. También vemos que él responde a algunas preguntas y también da como soluciones y habla sobre cosas que ha escuchado que otros y los que están allá de la iglesia le han contado que ha pasado. Y pone nuevas normas, cómo debería vivir la gente uno con el otro,
Y como nosotros también estamos hablando en esta semana sobre cómo vivir en la iglesia, esto acá también va a ser un tema muy importante. El capítulo 13 de Corintios es conocido como Cantar de los Cantares del Amor, así que muy interesante, y sabemos que el 13 está entre el 12 y el 14, ¿sí o no? Por eso ahí está el 13. Y si nosotros retrocedemos un poquito al 12, en el capítulo 12 habla sobre los dones del Espíritu, pero también sobre el cuerpo de Cristo, cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo, cuál es tu lugar en la iglesia y que cada uno tiene otro lugar en la iglesia. Y el capítulo 14 después habla sobre hablar profético. Pero sabemos que el capítulo 13 es muy especial y es muy, muy importante, aunque lógicamente si tú lo sacas de la Biblia o del 12 y el 14, no pasa nada, no te das ni cuenta que falta porque la lógica es muy grande. Pero justo Pablo escribe este capítulo porque sin ese capítulo todo lo demás que dice no vale nada. Así que vamos a comenzar a ver un poquito. Y antes de meternos a pleno a la escritura y al versículo, vamos a ver un poquito a qué se refiere la Biblia con esta palabra amor, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en amor, muchas veces pensamos en un corazón, o pensamos en San Valentín, o pensamos en nuestro enamorado, nuestra enamorada, nuestro esposo, nuestra esposa. Pero nosotros vemos que en el Nuevo Testamento se usan 3 diferentes palabras para describir el amor. El primero es agape, el segundo es eros y el tercero es philos. Cuando se habla de agape, es justo la palabra que se usa en este texto. Eros expresa el amor que desea, también todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que representa el amor desinteresado. Perdón, me estoy saltando. Sí, tiene que ver, eros es sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad, el enamoramiento y todo eso. Philos cubre todo lo que es simpatía y amistad. Y ahora vamos a nuestra palabra que es agape, que representa el amor desinteresado y entregado, que es el amor de Dios. Y cuando hablamos de amor en Corintios 13, se habla de agape y ese amor que se entrega a sí mismo como hizo Jesús por nosotros, ¿no es cierto? Amén. Amén, muy bien. Así que vamos a ver las primeras cosas que menciona Pablo aquí al comienzo, que dice que no son nada sin amor. Y comienza a hablar de las lenguas. Si sabemos hablar en lenguas, pero no hacemos con amor, no vale de nada. Eso no significa que hablar de lenguas no sea bueno, sino es algo muy precioso y sabemos que es un don que el Espíritu Santo nos da. Y ahí recibimos el hablar que nosotros ni siquiera entendemos nosotros mismos y es tan tremendo porque se desata el Espíritu Santo cuando hablamos en lenguas, ¿no es cierto? Pero acá dice, si tú no lo haces por amor, no vale nada. Interesante, ¿no? Si yo solo me pongo el shakata, no mueve nada. Dice que no sirve de nada si no está hecho con amor, si no está hecho con amor por Dios. Si no lo hacemos con entrega, no vale. Acá también habla sobre la profecía, es lo mismo. El hablar profético es muy importante, de entender en qué momento estamos, qué va a venir más adelante, de tener entendimiento, pero si no lo hacemos con amor, no vale de nada. Otra vez, no significa que no sea importante, es sumamente importante. Pero si no lo hacemos con amor, no sirve. Después Pablo menciona la fe, que no sirve sin amor. Y es muy interesante porque hay una fe que mueve montañas, justo de esa también después hablan los otros capítulos de Corintio, y es también un don del Espíritu de tener ese tipo de fe. Y vemos también personas muy exitosas a nivel mundial que tenían una fe para un negocio, por ejemplo, y que por eso se hicieron muy reconocidos, se hicieron muy exitosos y que ganan mucho dinero. Pero otra vez, si eso no está hecho con amor, no sirve de nada. Entonces, vamos a ver un poquito las 15 características del amor que nos nombran aquí. Y es muy importante que esto acá no se quede en la teoría. Y vamos a ver un rato y lo vamos a comparar con la vida de Jesús.
Jesús sabemos que es el amor perfecto en vida. Y con su vida, como Él vivió, como Él se movió, Jesús nos enseñó qué quiere decir Dios con ese amor. Es la vida de Jesús que se reconoce ese amor tremendo. Y ahí también reconocemos al 100% qué quiere decir esa palabra agape, que es ese tipo de amor, ese amor desinteresado que es entregado, que se entrega a sí mismo. Entonces vamos a verlo y vamos a hacerlo bien, bien práctico. Y primero dice, el amor es paciente. Si quieres ver una paciencia, creo que tenemos que mirar a Jesús. Porque sabemos que Jesús vivió por 3 años con sus 12 discípulos y no sé si tú has convivido con alguien que no es de tu familia, nosotros lo hacemos todos los días en el tráfico. La verdad, a veces es difícil. Y todavía que tiene fe por ellos, que los anima y que después Él está 3 años con ellos, se va y ellos tienen que levantar todo el ministerio. La verdad, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, a veces en el tiempo que los discípulos están con Jesús no entienden nada, meten la pata a cada rato, su fe tampoco no es muy grande. Pero Jesús les tuvo una paciencia increíble. Y aparte de eso, Jesús convivió con alguien muy especial esos 3 años. Y fue con Judas. Jesús sabía en cada momento que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía en cada momento en el que estuvo con Judas que él después lo iba a entregar para que sea matado. Pero nosotros no podemos leer en la Biblia, y no lo leemos, que Jesús lo trató diferente a Judas, que le daba menos de comer o que le hacía unos comentarios irónicos o cortantes. No. Jesús amó a Judas como amó a los otros 11. Jesús invirtió en Judas como invirtió en los otros. Jesús invirtió, oró por él. No sé, todo lo que hacía Jesús por los otros, lo hacía de la misma manera por Judas, aunque Jesús sabía que lo iba a traicionar. No es que recién después en el Getsemaní dijo, oh, Judas, ¿tú qué haces aquí? No, Jesús sabía que iba a hacer eso. Y creo que si eso no es un ejemplo de paciencia, no sé qué más es. Pero Él entregó todo su amor a sus discípulos, entregó todo su amor a Judas, aunque sabía que lo iban a negar y sabía que Judas lo iba a traicionar. Seguimos, que es bondadoso o también quizás amable. Y creo que en todo el Nuevo Testamento y en toda la vida Jesús vemos que es sumamente amable con las personas, que es amable con sus discípulos, pero también tenemos un gran ejemplo que es, por ejemplo, con sus amigos que eran Lázaro, Marta y María, que dice la Biblia que eran muy buenos amigos de Jesús. Y es muy lindo de ver cómo Jesús los trata, cómo es su trato con ellos, y creo que hay esa historia conocida que Aaron la ama, que es sobre Marta y María, y cuando hay que hacer algo en la cocina dice, Marta, estoy descansando. ¿Por qué? Porque Marta estuvo trabajando en la cocina, estuvo trabajando y estaba preparando la comida, y María estaba descansando, ¿no es cierto? Con Jesús. Y Marta ya se estaba molestando que Marta no ayudara en la cocina. Pero Jesús, ¿qué hace? Muy, muy, muy amablemente la corrige a Marta y dice, Marta, hay un tiempo para todo, ahora es más importante de estar conmigo y de no estar trabajando, ¿no es cierto? Pero vemos en cada trato que tiene de las personas que es sumamente bondadoso, es sumamente amable. Ahora vamos a un punto que me gusta mucho. El amor no es celoso. No hay celos, no hay competencia. Y tú dices, ay, pero Jesús, ¿con quién estaba compitiendo? ¿Con los incompetentes de sus discípulos? No. Pero vemos que Juan estuvo. Juan fue como el precursor de Jesús. Y Juan tenía un ministerio grande. Juan era reconocido. Aparte que era el primo todavía, y eso entre familiares a veces es más difícil todavía. Pero Juan tenía un ministerio. Después Jesús vino, hizo su propio ministerio, pero no vemos en ningún momento que Jesús vivía en competencia o tenía celos o envidia de Juan.
Tampoco no se ponía celoso cuando la gente se agregaba al ministerio de Juan, cuando comenzaron a seguirle, sino él honraba a Juan, lo trataba con mucha amabilidad y encima se dejó bautizar por Juan. Así que competencia, celos, envidia, cero. Increíble, ¿no? El amor no es fanfarrón ni orgulloso. Y también lo podemos ver en el ministerio de Jesús, que no era un ministerio fanfarrón, no era acá somos lo máximo, mira mi ministerio, ¿no? Sino, él no se levantaba a sí mismo, no es que solo hablaba cuando había un montón de gente, tipo acá 2, 3 no son suficientes, cuando me llenen el estadio recién les hablo. Jesús no era así. Y también es muy interesante que Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Galilea en esa época era una ciudad muy desinteresante, no era muy grande, no era interesante, no era importante, era como tierra de nadie, olvidada por ahí atrás. Y en lugar cero interesante para la gente y la sociedad, Jesús comienza a levantar su ministerio. Después se fue también a Jerusalén, se fue a otros sitios, pero su centro principal era Galilea. No comenzó en Roma, en Atenas, en esas ciudades que eran importantes para esa época, sino comenzó a servir en un lugar que no era importante para la gente. Pero ahí también con eso demostró su amor por la gente que estaba ahí y cómo él comenzó a levantar ese ministerio. Ahora vamos a seguir un poquito y dice, no exige que las cosas se hagan a su manera, pero en la expresión que va más ahí es no busca lo suyo. La Biblia describe de esa manera que Jesús estaba en el cielo, sentado junto a Dios, estaba reinando, tenía todo el poder, tenía toda la gloria, tenía toda la autoridad y decide no buscar lo suyo, de no buscar su ventaja y se negó radicalmente a sí mismo y se vino acá a la tierra. Y no vino acá a la tierra para que le sirvan, para estar en un jacuzzi, para tener 100 esclavos. Vino acá a la tierra primero a enseñarle a la gente que parecía ingrata, que parecía, otra vez, la verdad cuando uno lee el Nuevo Testamento uno dice, pero otra vez metieron la pata, pero gracias a Dios que eso también nos da esperanza a nosotros, ¿sí o no? Que el Señor va a poder hacer cosas muy, muy grandes con nosotros. Pero Jesús dejó toda la gloria, toda la excelencia, toda la majestad ahí en el cielo para bajar a la tierra, para rodearse de gente que no era tan elevada como él, y después encima de morir una muerte atroz para poder salvarte a ti y para salvarme a mí. Tremendo como Jesús no buscó lo suyo, su ventaja, su comodidad. Que él gane, que él salga beneficiada de esa situación. Porque, les soy sincera, si nosotros vemos, Jesús no salió para nada beneficiado estando aquí en la tierra. Hizo todo para que nosotros podamos ser salvos, pero de acá él no se llevó nada. Seguimos, dice, no se irrita, no pierde el dominio propio. Y vemos que había mucha resistencia contra el ministerio de Jesús. Vemos que personas muy importantes, los líderes espirituales de esa época, los líderes religiosos, lo perseguían a Jesús, le hacían la contra, hablaban mal sobre él, decían mentiras sobre él. Pero vemos que Jesús no se amarga, no se irrita, no se deja frenar tampoco de cumplir la misión que Dios le había mandado que cumpla acá en la tierra. Y aunque era tan fuerte a veces esa resistencia que él se tenía que esconder, tenía que irse, no se dejó irritar porque fue conducido por el amor. Interesante, ¿no? Y lo que a mí también me gustó de esa parte es que no se dejó frenar de cumplir la misión que el Señor le había dado. Porque a veces nosotros decimos, ay, acá hay tantos obstáculos, como que la gente está en contra mío, entonces ya, Jesús, lo que tú me dijiste seguro que no era tuyo. No. Su amor era tan grande por ti y por mí que dijo, voy a resistir, vamos todavía.
pero tampoco no se dejó irritar. No vemos que Jesús no pierde nunca, nunca, nunca el dominio propio. La única vez que lo vemos súper molesto es en el templo. ¿Por qué? Porque estaban ofendiendo a su padre, pero no lo estaban ofendiendo a él. No fue porque alguien dijo una mentira sobre él, no fue porque alguien lo miró mal, sino fue porque estaban ofendiendo a su padre. 7. Ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Y esa parte me gustó mucho. Porque vemos el trato de Jesús con Pedro, que Pedro fue uno de los discípulos más cercanos que tenía Jesús. Era fiel y después, ¿qué pasó? Jesús se muere o lo llevan preso y Pedro lo niega. 3 veces, no una, 3. Pero la próxima vez que Jesús se encuentra con Pedro, ¿qué le dice? Apacienta mis ovejas. Jesús no le saca el llamado, no llevó el registro de las ofensas que había hecho Pedro contra él, no le refregó en la cara lo que ya tenía todo guardado de Pedro, no le dice a Pedro, pero tú me traicionaste, que no pudo cumplir con las grandes promesas que Pedro le había hecho a Jesús. No le lleva rencor. No le dice, a ver, ahora primero me tienes que demostrar que puedo confiar de vuelta en ti. Jesús nos dice eso. ¿Nosotros qué hubiéramos hecho si alguien nos ofende y nos traiciona, como lo hizo Pedro con Jesús, que otra vez era una persona muy cercana? ¿Ustedes no creen que a Jesús le hirió eso? Seguro que sí. Si una persona que tú enseñaste, que conviviste, que amaste por 3 años, te dice, no lo conozco. Yo creo que lo hirió a Jesús, le hirió mucho. Pero él no le saca todo lo que ya le había dado. No le dice, bueno, Pedro, ahora demuéstrame que tu arrepentimiento es real. Sino sigue confiando en él. Tremendo, ¿no? No lleva registro de las ofensas recibidas. Y creo que nosotros conocemos eso. Que no hay registro, chicos, es que no hay registro. Si una persona X que tú no conoces viene y te choca, por ejemplo, y te dice, ay, perdón, tú dices, no pasa nada. Pero si fue una persona que ya te chocó 110 veces, y si te choca una 111ª vez, tú le dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué siempre me chocas? ¿Sí o no? Pero que no lleva registro significa que cada vez que te choca es como si nunca hubieras visto a esa persona y que nunca en la vida te haya chocado. Tremendo, ¿no? Eso es no llevar registro. Muchas personas dicen, no, ya le perdoné todo. Pero si sigue viniendo con lo mismo, ¡uy! Explotamos. No llevar registro significa que puede volver a venir con lo mismo y 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 nosotros le perdonamos a esta persona como hubiera sido la primera vez que lo hace. Eso es no llevar registro. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Y el amor no mira al otro lado cuando hay pecado. Eso quiere decir con eso. No se alegra cuando hay injusticia, no se alegra cuando hay pecado. Nosotros muchas veces pensamos que ignorando el pecado y ignorando las cosas malas que hacen los demás, somos amorosos con ellos. Porque muchas veces pensamos que si nosotros le decimos, oye, por ejemplo, a nuestras amigas, a nuestros amigos, lo que tú estás haciendo está mal, nosotros somos malos con ellos. A veces cuando tú hablas con gente y te dicen, no, mi amiga hizo esto y esto, tú le dices, pero dile que eso está mal. Te dicen, no, pero se va a ofender conmigo. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Y lo vemos cuando Jesús confronta a la adúltera. Dicen que habían agarrado a una mujer en el acto de adulterio y la llevaron afuera de la ciudad para apedrearla. Y ahí se mete Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no la condena, pero sí la exhorta, sí le dice, vete y no peques más.
no deja el pecado ahí nomás. No dice, no te preocupes, anda, mamita. Sino le dice, no peques más. Y esa es la expresión de amor. La injusticia no se alegra en la justicia. Pero tampoco no lo deja ahí nomás, no lo deja hacer, no lo deja suelto. Sino, cuando tenemos pecado en nuestra vida, lo señala. Y se alegra de la verdad. ¿Por qué? Se alegra que sea descubierta, por ejemplo, descubierto ese pecado, que no sea tapado, que no sea encubierto. ¿Por qué? Porque cuando el pecado sale a la luz, lo podemos llevar a la cruz de Jesús y Jesús nos puede perdonar. Y con eso nosotros podemos tener vida eterna. No se alegra la justicia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Eso es el amor de Dios. El amor nunca se va por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia o todo lo disculpa. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Acá lo hice como en diferentes grosores para que puedan ver qué va junto con qué. Y el amor de Jesús todo lo cree. Creer tiene que ver con fe. Pero es esa fe y es esa obediencia que confía. Y se puede ver en Getsemaní, donde Jesús está en su punto más bajo, ¿no es cierto? Donde está sudando, ya está sudando sangre, porque ya sabe lo que le va a esperar. Sabe el dolor que le va a esperar. Sabe cómo le van a pegar. Pero con una obediencia que confía, le dijo, sí, Padre, estoy dispuesto a hacer todo esto. Porque sabía que lo que Él iba a hacer nos iba a redimir a nosotros. Y ese es el amor de Jesús, que todo lo cree. Que aunque Él sabe lo que viene, Él tiene esa fe que confía. Y lo siguiente es que todo lo espera. Lo vemos cuando Jesús está colgado en la cruz. Y dice la palabra que es el único momento en la existencia de Jesús, no hubo antes y nunca más va a haber, que Dios estaba lejos de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba cargando nuestros pecados. Y nuestro pecado nos separa de Dios. Nuestro pecado no puede tener comunión con Dios. Y porque Jesús cargó nuestro pecado, en ese momento Él estaba separado de Dios. Pero aún estando separado de Dios, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo lo espera. Aunque en ese momento Dios estaba lejos de Él. Todo lo espera. El amor de Jesús todo lo soporta. Se mantiene firme en toda circunstancia. Y vemos el amor en la vida de Jesús, vemos su amor pleno, cómo práctico y cómo lo vivió de manera práctica, cómo lo vivió de una manera real. Y a todo eso, teniendo todo eso en la mente, Pablo escribe esta carta a los Corintios. Y lo mete justo en lo que está pasando en la iglesia. Y el primer foco habla directamente a la situación que hay en la iglesia. Y si tú vives en una iglesia, si tú vienes acá a la iglesia, tenemos que comenzar a ver y alinearnos a lo que está escribiendo Pablo. ¿Por qué? Porque dice que es el camino más excelente de vivir en la iglesia. Y si yo te pregunto, ¿tú quieres un camino malo para tu vida? ¿Tú quieres un camino bueno para tu vida? ¿O tú quieres un camino excelente para tu vida? Yo creo que cualquiera de nosotros escogería el camino excelente, ¿verdad? Y si tú quieres tener ese camino excelente para tu vida, para nuestra iglesia, vas a tener que vivir esto. Vas a tener que ir por el camino del amor. Y es interesante que no es un camino de una gran fe, gran revelación, gran profecía, aunque todo eso es muy importante. Y Dios quiere que ensanchemos nuestra fe, porque dice que somos medidos por nuestra fe. Quiere que hablemos en lenguas, quiere que
nos extendamos a tener más profecías, más entendimiento espiritual, pero el camino más excelente es el camino del amor. Y lo que me pareció interesante es que en esa prédica, Heinz, que bueno, es mi cuñado, contó una historia que le pasó hace 2-3 semanas. Y dice que trabajando había alguien que le molestó muchísimo porque metió la pata y la metió mal. Y él se molestó. Y él tenía toda la razón de molestarse, toda. Y dice que se enfureció, que estaba molesto y le hacía sentir a la otra persona lo molesto que estaba. Se lo hacía sentir con todo. Y estaba molesto, pero todo el día se estaba quejando de esa persona. Y estaba así, y otra vez, él tenía razón también de haber estado molesto. Y dice que en la noche llegó a la casa y comenzó a orar y el Espíritu Santo le dijo, no me gustó cómo te comportaste hoy día. No me gustó. ¿Y qué hizo? Le pidió perdón al Señor. Y dice que fue tan chévere porque al humillarse vino tan fuerte la presencia del Espíritu Santo que recibió el perdón y como que el Espíritu Santo lo llenó de vuelta. Pero, ¿por qué no le gustó al Espíritu Santo? Porque no es el amor que el Señor tiene. Nosotros hemos leído en el pasaje que no se irrita, no pierde el dominio propio, no lleva cuenta de las ofensas. Interesante, ¿no? Y también es muy importante que nos pongamos a pensar cómo nos tratamos uno con el otro. ¿Qué hacemos con los hermanos o la gente que está con nosotros en la célula? ¿Cómo tratamos los cultos y las prédicas? ¿Cómo tratamos a nuestros líderes? ¿Cuál es tu motivación al hacer las cosas que haces? Es interesante al comienzo cuando nosotros hemos leído que si tú das todo lo que tienes a los pobres y aún mueres por alguien, acá están hablando de mártires, o sea que tú das tu vida por alguien y no lo haces por amor, no sirve de nada. No está diciendo que le diste un caramelito al chiquito que te estaba pidiendo en la calle, sino que das todo lo que tienes a los pobres y que hasta entregas tu vida. Pero si tu motivación no es la motivación que tú lo haces por amor a Dios, no sirve de nada. La pregunta es, ¿cuál es tu motivación para hacer las cosas? ¿Que te entregas a ti mismo? No sé, pero sabemos que con todas esas cosas nosotros no vamos a poder comprarnos nada. Nuestra entrega en la casa, nuestra entrega quizás en tu lugar de trabajo, nuestra entrega en el Trafo House, en la banda, en el grupo de baile, en donde tú estés, si tú no la haces por amor a Dios, no vale nada. Aunque tu entrega sea grande. Pero también vemos que, y con eso también vamos a ir terminando, nosotros estamos viviendo una sociedad que está muy dividida. Creo que en el Perú estamos más divididos que nunca. Hay mucha agresión, muchísima agresión. Con lo de COVID hay muchísima agresión. Y ahí la pregunta es, oye, ¿prestamos nuestro oído al otro? ¿Por qué estás tan molesto? ¿Qué te pasa a ti? O no piensas igual que yo. ¡Ah! Quizás pasa algo por lo que esa persona reacciona. Y otra vez, no significa que tú tienes que estar de acuerdo siempre con los demás. Y tenemos que estar claros, sobre todo en las cosas que nos manda la Biblia. Pero nosotros vemos que hay un trato muy agresivo y muy fuerte en estos días por todas las cosas. Sabemos que hoy lo bueno es malo y lo malo es bueno. Estamos viviendo en tiempos muy, muy locos. Pero lo más importante es que tengamos esto claro. Y vamos a terminar con un pasaje que dice en 1 Juan 4, 7 al 9, que dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Lo vamos a volver a leer. 1 Juan 4, 7 al 9. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y creo que vamos a ponernos de pie. Y estando de pie, te invito a que cierres tus ojos. Y vamos a volver a leer 1 Corintios 13. Y con todo lo que acabo de contar, con el tremendo, increíble ejemplo que nos dio Jesús, cuando nosotros hablamos de ese amor, ¿tú estás igual que Jesús? ¿O necesitas cambiarlo un poquito para que las cosas que tú hagas valgan? Porque otra vez dice que si no lo hacemos así, no vale nada. Y no sé si tú, pero a mí me gusta que las cosas que yo hago valgan, porque normalmente intento meterle mucho esfuerzo y mucho tiempo a las cosas que hago. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Y te invito a que ahí donde estás, hables con el Señor. Que le diga a Jesús, lo que yo hice hasta ahora no vale de nada porque no había amor. Cuando yo trataba con personas, yo llevaba cuentas. Yo era muy celoso, era muy celosa, era competitiva. No era amable con las personas. Me irritaba. Me amargaba. Me daba por vencido con las personas. No les tenía paciencia, como lo tenías con Judas. Perdí la fe, dejé de creer. Ya no tenía esperanza. Y hubo muchas situaciones donde no me mantuve firme. Ahí donde estás, habla con el Señor. Yo creo que tú sabes dónde están esas áreas donde tú necesitas ese amor de Dios. Y creo que también el Señor les quiere hablar hoy a las personas que tienen problemas con confianza. Que cuando alguien te falla, tú ya no confías en las personas. Dios te dice en esta noche,
ama a las personas, como yo amé a Pedro. Que sin que Él me diera otra prueba de confianza, yo confié totalmente en Él de vuelta. Y Jesús, te doy gracias que tú eres el ejemplo más grande que tenemos de amor. Gracias que tú nos das ese camino excelente para nuestra iglesia, para nuestra vida. Gracias que no nos tenemos que conformar con lo bueno, sino que hay algo excelente. Y te doy gracias, Jesús, por tu ejemplo y el amor que tú tienes, Señor. Ese amor desinteresado, ese agape que se entrega a sí mismo, que no es orgulloso, que no es fanfarrón, que no es celoso, que no lleva cuentas. Te doy gracias, Jesús, que tú nos diste ese ejemplo tremendo. Y en esta noche tomamos ese ejemplo que tú nos diste, Jesús. Nosotros queremos comenzar a caminar por ese camino excelente. Queremos comenzar a tener ese amor que tú tenías. Porque sabemos que cualquier cosa que hacemos no vale nada si no está hecho con ese amor. Gracias, Jesús, que tú nos amaste tanto, que tú te entregaste por completo, que no buscaste lo tuyo. No buscaste lo tuyo, Jesús, sino buscaste lo mejor para nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna, para que nosotros podamos ser libres de la esclavitud del pecado, para que nosotros no seamos condenados a la vida lejos de ti, Dios, sino que podamos tener comunión con nuestro Padre, para que tú puedas sanarnos, Señor, y dar todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias por esos llamados súper especiales que tienes para cada uno de nosotros, y eso solo es posible por el amor tuyo, Jesús. Queremos aprender de ti, Jesús. Queremos aprender ese amor que tú tenías y tienes para nosotros. Te amamos, Señor. Padre del cielo, santo tu nombre es. Venga. Y eso ha sido todo por hoy. Desde aquí te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Señor. Y bendecimos a cada uno de los que están mirándonos por internet. No te olvides, ese amor es tuyo. Tú la puedes recibir de Dios para poder dárselo a otros. Esa es tu manera de moverte, esa es tu manera de hacer, de tratar a los otros. Te bendecimos. Un abrazo desde aquí. No te olvides, mañana no hay devocional. Toda la semana a las 12 nos puedes ver, y los martes y los jueves también a las 3 de la tarde. Conéctate con nosotros. Chao, chao.